Buenas noches a todos, yo soy Juan Diego Peñarete, soy un estudiante de medicina de décimo semestre y hoy les voy a hablar del intercambio gaseoso en los pulmones. Esta es la primera charla del módulo de fisiología y pues espero que les guste. Yo para hacer la charla me basé en el libro de Fisiología Médica de Boron, intenté resumirlo y explicarlo pues de forma de que todo lo podamos entender y listo, vamos a comenzar. Entonces... Bueno, entonces, para el inicio de la presentación, primero vamos a hablar de la difusión de los gases y luego vamos a hablar de las limitaciones al transporte de gases. Listo. Bueno, entonces, para entender el intercambio gaseoso es importante entender qué es la difusión simple, porque básicamente el intercambio de gases en el pulmón se da a través de este proceso de difusión simple. Entonces, este es el movimiento pasivo de moléculas a través de una membrana semipermeable, desde una zona de mayor concentración a una de menor concentración, como pueden ver en la imagen. Es pasivo porque no requiere energía. Sin embargo, esto no significa que no haya un trabajo implicado, ya que el cuerpo debe mantener una adecuada circulación y ventilación para que se generen los gradientes de concentración. Ahora también es importante entender el concepto de caudal y pues como pueden ver en la presentación, este es el número de moléculas de gas que se mueven a través de toda el área de la barrera em, que separa las dos zonas por unidad de tiempo. Las unidades son moles por segundo. Este caudal es proporcional a la diferencia de las presiones parciales, es decir, a mayor diferencia entre la presión parcial de un gas en el espacio alveolar y la presión parcial del mismo en la sangre, mayor será el movimiento de partículas a través de la membrana. Entonces, cuando las presiones parciales de ambos lados se igualen, no habrá movimiento de partículas. Recordemos que la presión parcial de un gas es la presión ejercida por un gas individual dentro de una mezcla de gases. Entonces, la presión total de la mezcla de gases sería la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que componen la mezcla. En la fisiología normalmente se mide el caudal de un gas como el volumen de gas que se desplaza por cada unidad de tiempo determinado por la siguiente ecuación que ven ahí abajo, donde dL es la capacidad de difusión del pulmón. Ok. Entonces, ahora apliquemos estos principios en un modelo más realista, como sucede en el cuerpo, donde existe una barrera húmeda recubierta por una película de aire que separa aire húmedo de un plasma sanguíneo. Si hacemos esto, pues vamos a poder examinar de qué forma afectan las características físicas del gas y de la barrera a la capacidad de difusión pulmonar. Entonces, básicamente, la capacidad de difusión pulmonar se ve afectada por dos cosas, las propiedades del gas y las propiedades de la barrera. Primero, el peso molecular, y es que a medida que aumenta el peso molecular de un gas, disminuye la movilidad de sus partículas. Por lo tanto, el peso molecular va a ser inversamente proporcional a la capacidad de difusión. Luego está la solubilidad del agua, y los gases poco solubles en agua se difunden mal a través de la barrera. Por eso es que la solubilidad en agua es directamente proporcional a la capacidad de difusión de un gas. Ahora hablemos de las propiedades de la barrera. Primero está el área de la barrera, y entre mayor sea el área de la barrera, mayor será la posibilidad de que una partícula de gas llegue a chocar contra esta. Por eso es que es directamente proporcional a la capacidad de difusión. Y por último está el grosor de la barrera. Entre más gruesa sea, menor será el gradiente de presión parcial y por lo tanto esta es inversamente proporcional a la capacidad de difusión. Por último, hay una propiedad extra que no escribí ahí, que es como una propiedad combinada tanto de la barrera como del gas, determinada por una constante K. Y ya teniendo todas estas propiedades o factores en cuenta, si reemplazamos todo esto en la ecuación anterior, vamos a obtener la siguiente ecuación que ven aquí abajo, que si lo notan, es como análoga a la ley de Ohm, donde la corriente es el caudal, la conductancia es la capacidad de difusión y la diferencia de voltaje es la diferencia de presiones entre un espacio y el otro. Bueno, ¿y cómo podemos aplicar esta ecuación a los pulmones? Digamos que si asumimos que el aire alveolar, la barrera hematogaseosa y la sangre de los capilares pulmonares son uniformes en el espacio y en el tiempo,
La difusión neta del oxígeno se puede explicar con esta ecuación. Aquí, DLO es la capacidad de difusión de oxígeno, PaO2 es la presión parcial de oxígeno en el aire alveolar y PCO2 es la presión parcial de oxígeno en la sangre de los capilares. Sin embargo, pues cada una de las variables en esta ecuación puede variar en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, la capacidad de difusión del pulmón. Esta es máxima al final de la inspiración, porque al final de la inspiración aumenta el área superficial y disminuye el grosor de la barrera. Además, la capacidad de difusión va a variar entre los diferentes segmentos de las paredes de los alveolos del pulmón. Y también tenemos a las presiones parciales alveolares y capilares, que también varían durante el ciclo respiratorio, y particularmente la presión parcial de oxígeno en el alveolo es máxima cerca al vértice y mínima cerca a la base pulmonar en un paciente que está de pie, y la presión parcial de oxígeno en el capilar pulmonar es máxima al comienzo del capilar pulmonar y mínima al final del mismo. Entonces, por eso, si se espera describir como el caudal neto de oxígeno entre todos los alveolos y sus capilares durante todo el ciclo respiratorio, no se puede insertar un valor fijo para cada variable de la ecuación. Si queremos conocer el caudal de oxígeno, deberíamos entonces sumar todos los fragmentos de difusión individuales en todos los momentos del tiempo del ciclo respiratorio. Sin embargo, pues esto tiene poco valor práctico para que nosotros podamos lograr predecir la captación de oxígeno en los pulmones. Bueno, entonces, viendo que esa ecuación que habíamos determinado antes tiene poco valor práctico, está el principio de Fick. Este principio de Fick dice que la velocidad de captación del oxígeno va a ser determinada por la diferencia entre la velocidad a la que sale el oxígeno de las venas pulmonares y la velocidad a la que entra el oxígeno por las arterias pulmonares. Entonces, la velocidad de salida del oxígeno se obtiene multiplicando el gasto cardíaco por el contenido de oxígeno en la sangre venosa pulmonar, que es igual al contenido de la sangre arterial sistémica. Y la velocidad de entrada del oxígeno se obtiene multiplicando otra vez el gasto cardíaco por el contenido de oxígeno en la sangre arterial pulmonar, que es igual al contenido de la sangre venosa mixta, como pueden ver ahí en la ecuación. Por eso que expliqué, se simplifica y queda que el caudal es igual al gasto cardíaco por el contenido de oxígeno en la sangre arterial sistémica menos el contenido eh, de oxígeno en la sangre venosa mixta. Bueno, pero la verdad es que todo el cuento de la difusión de gases y la captación de oxígeno no es tan simple. Sabemos que el oxígeno viaja desde el aire alveolar hasta la hemoglobina y ya sabemos que para eso debe atravesar una barrera. Pero lo que pasa es que esta barrera no es homogénea, sino que está formada por, a grandes rasgos, tres capas, que es la célula epitelial, que es el neumocito tipo 2, la célula endotelial, que es el capilar pulmonar, y un espacio entre estas dos células, que es el espacio intersticial. Por eso la capacidad de difusión del oxígeno también está dada por la capacidad de difusión individual para cada una de estas capas. Y aquí en esta gráfica pueden ver que pues hay muchas más de tres capas, hay de hecho 12. Entonces sí, como que la suma de la capacidad de difusión entre cada una de estas capas nos va a determinar la capacidad de difusión total. Y como si esto no fuera poco, el movimiento de los gases también va a depender de la interacción de estos con la hemoglobina, que tienen poco efecto sobre la capacidad de difusión de oxígeno, pero puede ser importante, por ejemplo, para la capacidad de difusión del dióxido de carbono o del monóxido de carbono. Bueno, ahora hablaremos de las limitaciones que supone la difusión de gases eh, al transporte de estos. Listo. Bueno, entonces nosotros podemos saber si el transporte de un gas está limitado predominantemente por su difusión a través de la barrera sangre-gas o por la perfusión de los capilares pulmonares si nosotros nos ponemos a comparar la presión parcial del gas en el extremo final del capilar con la presión parcial alveolar. Entonces, como ven aquí en la diapositiva, vamos a decir que la captación de un gas está limitada por la difusión
si la presión parcial en el extremo final del capilar no llega al valor de la presión parcial alveolar. Por otro lado, vamos a decir que la presión parcial, por otro lado, si la presión parcial en el extremo final del capilar sí llega a igualar el valor de la presión parcial en el alveolo, alcanzando lo que es el equilibrio de difusión, entonces vamos a decir que su transporte está limitado por la perfusión. Y es que, ¿por qué importa cómo esa recorrido desde el principio del capilar hasta el final del capilar? Pues porque durante ese recorrido es que los gases tienen la oportunidad de hacer difusión a través de la barrera sangre-gas y por eso, pues, esa relación entre el tiempo y el aumento de la presión parcial nos va a determinar si la captación es limitada por difusión o por perfusión. Bueno, un ejemplo de un gas con captación limitada por difusión es el monóxido de carbono. Mientras tanto, la captación del óxido nitroso, también conocido como el gas de la risa, que hace parte de los anestésicos inhalados, está limitada por la perfusión. Entonces, la diferencia entre estos dos está principalmente en su afinidad por la hemoglobina. Entonces, al contrario del monóxido de carbono, el óxido nitroso no se une a la hemoglobina. Entonces, al inhalar óxido nitroso, este entra al plasma sanguíneo y al citoplasma de los eritrocitos, pero pues no tiene dónde pegarse. Entonces, a medida que la sangre corre por el capilar pulmonar, la concentración de óxido nitroso libre aumenta muy rápidamente. Y para el momento en el que la sangre ha recorrido aproximadamente solo el 10% del tracto del capilar, la presión parcial de óxido nitroso ya se va a igualar a su presión parcial alveolar. Y pues esto nos va a determinar que sea limitado por perfusión y no por difusión. Esto en teoría no es absoluto. La verdad es que la captación del óxido nitroso, por ejemplo, podría llegar a ser limitada por la difusión si se modifican ciertos parámetros como los que están acá. Por ejemplo, si hay un aumento o una disminución del gasto cardíaco, una alteración en la presión parcial alveolar en el aire inspirado, que eso pues, puede cambiar, por ejemplo, con la cantidad o la concentración que se administre del anestésico inhalado al momento, por ejemplo, de dar anestesia, con la capacidad de difusión pulmonar, que eso va a cambiar, por ejemplo, con patologías o enfermedades propias del pulmón, la longitud del capilar y el diámetro del capilar, que por ejemplo puede cambiar cuando se vasoconstriñe o cuando se vasodilata. Bueno, entonces ya hemos visto que la capacidad de difusión pulmonar es algo como muy importante para el proceso de intercambio gaseoso. Entonces, pues sería muy útil poder medirla como herramienta diagnóstica y como método para seguir la progresión de enfermedades que afectan esta capacidad de difusión. Para entender mejor cómo medir la capacidad de difusión, primero recordemos lo que dice la ley de Fick. Esta dice que es posible calcular la captación total de un gas sumando todos los fenómenos de difusión individuales para cada uno de los fragmentos de la pared alveolar y para cada uno de los momentos en el ciclo respiratorio. Entonces, si se pudiera ignorar como esta variación temporal y espacial, se podría llegar a calcular una capacidad de difusión total a partir de lo que es el caudal del gas, como dice aquí en la gráfica, en la ecuación, el caudal del gas, em, y pues conociendo la media de las presiones parciales alveolares y capilares. Ahora, ¿qué gas sería como el ideal para intentar calcular o cómo determinar esta capacidad de difusión pulmonar? Em, El gas ideal, de hecho, es el monóxido de carbono. ¿Por qué? Pues porque al estar limitado por difusión, permite evaluar cómo los cambios de interés en la capacidad de difusión afectan de manera casi proporcional al caudal. Y pues de esta forma, utilizando el monóxido de carbono e ignorando las variaciones en el tiempo y en el espacio, se puede despejar la ecuación de forma que la capacidad de difusión sea igual al caudal de monóxido de carbono sobre la diferencia entre la media de sus presiones parciales alveolares y capilares, como ven ahí en la diapositiva. Particularmente, la presión capilar media de monóxido de carbono representa solo como un leve incremento de la presión parcial capilar, mientras fluye la sangre a través del alveolo. Esto sumado pues a cualquier cantidad de monóxido de carbono que se encuentra en la sangre del paciente, en la sangre venosa mixta, que pues en personas fumadoras y que viven en ambientes que no están contaminados,
es casi nula. Por estas razones, en ocasiones se podría llegar a ignorar esta presión parcial del capilar y la fórmula se podría simplificar a la que ven encerrada en un cuadro rojo, que la difusión, la capacidad de difusión pulmonar sería igual al contenido del gas sobre su presión parcial en el alveolo. Bueno, entonces existen dos métodos para medir la difusión, la capacidad de difusión. El primero es la técnica de estado de equilibrio y el segundo es la técnica de respiración única. En la técnica de estado de equilibrio, lo primero que se hace es que se le pide al paciente realizar una docena de inspiraciones con una mezcla de aire que tiene un 0,1 a 0,2% de monóxido de carbono. Luego el caudal se mide a partir de la diferencia de monóxido de carbono en el aire inspirado y en el aire expirado a lo largo pues, de ese tiempo que duraron las dos inspiraciones. Y la presión parcial alveolar media se mide tomando una muestra de aire alveolar. Luego está la técnica de respiración única. En esta lo que se hace es que se mide la presión alveolar de monóxido de carbono y la concentración inicial de monóxido de carbono en una mezcla de monóxido de carbono con un gas inerte, que puede ser, por ejemplo, el helio. Es decir, inerte significa que este gas no se va a difundir a través de la barrera sangre-gas y por lo tanto, pues no lo tenemos que tener en cuenta o como que no va a ser un factor cambiante al momento de nosotros intentar calcular la capacidad de difusión. Bueno, lo segundo que se hace es que el paciente realiza un esfuerzo expiratorio máximo y luego una inspiración máxima de aire. ¿De qué aire? Un aire que pues contiene la mezcla que ya les comenté. Eh, um, Luego el paciente tiene que contener la respiración durante 10 segundos. Y lo que se hace es que se tiene una muestra de aire alveolar en la respiración, en la expiración, perdón, al final del periodo de apnea, que es como el momento en el que ya se ha barrido ese espacio muerto y queda como el aire que estaba dentro de los alveolos. Y por último, se mide la presión parcial de monóxido de carbono y la fracción de monóxido de carbono en el aire exhalado. Em, la técnica de respiración única, que fue esta última que les expliqué, es la más precisa y la que más comúnmente se utiliza, aunque es cierto que requiere que el paciente haga un mayor esfuerzo, pues porque requiere lo de la expiración máxima y luego la inspiración máxima. También hay que tener en cuenta que las neumopatías pues hacen que la ventilación alveolar no sea uniforme y esto va a dificultar pues la toma de muestras de aire alveolar que sean representativas como de todo el pulmón. Y un valor normal de una capacidad de difusión total es de 25 mililitros de monóxido de carbono captados por minuto por milímetro de mercurio de presión parcial que impulsa la difusión y por cada milímetro de sangre con un contenido de hemoglobina normal. Entonces, sí es cierto que pues, en pacientes que tengan anemia, a veces la capacidad de difusión puede aparecer disminuida por esa causa. Bueno, ¿y qué ocurre con el oxígeno? El transporte del oxígeno, como el transporte del óxido nitroso, está limitado por la perfusión. Entonces, uno se preguntaría, como si el oxígeno, como el monóxido de carbono, también se une a la hemoglobina, entonces, ¿por qué no está limitado por la difusión como el monóxido de carbono? Y lo que pasa es que la sangre venosa mixta, que va como a llegar al capilar, al alveolo, perdón, ya está saturada con oxígeno. Entonces, esto va a disminuir pues, la capacidad del oxígeno para unirse a la hemoglobina. Y también la presión alveolar de oxígeno es bastante elevada. Esto aumenta el gradiente de manto alveolar y pues favorece la difusión. También que el oxígeno tiene una mayor tasa de captación por la hemoglobina que el monóxido de carbono. La presión parcial alveolar iguala a la presión capilar parcial de oxígeno después de haber recorrido aproximadamente un tercio del trayecto del capilar, que pues es más de lo que tendría que recorrer la sangre para crear un equilibrio de difusión con el monóxido de carbono. Bueno, acá les quería hablar de también momentos en los que la captación de oxígeno puede no estar limitada por perfusión, sino estar limitada por difusión.
Entonces, en el ejercicio, pues sabemos que se aumenta el gasto cardíaco. Entonces, en teoría, la sangre va a tener menos tiempo, pues para que el oxígeno se difunda y se quede en la sangre cuando pasa por el capilar. Sin embargo, el cuerpo tiene como reservas de capacidad de difusión de oxígeno y por lo tanto hay un reclutamiento y una distensión de vasos pulmonares que permite que incluso en el ejercicio haya un equilibrio de difusión y que el aumento del gasto cardíaco se pueda traducir a un aumento de la captación de oxígeno, pues lo cual nos beneficia a todos al momento de hacer ejercicio. Sin embargo, en pacientes con neumopatías, el aumento del grosor de la barrera va a impedir que se llegue a dicho equilibrio. Y puede pasar que entonces el oxígeno empiece a estar limitado por la difusión. Luego también está el escenario de como altas alturas, por ejemplo, Bogotá. Entonces, a altas alturas hay una disminución en la presión parcial de oxígeno alveolar y esto se ve pues en la disminución de la presión parcial de oxígeno ambiental por la disminución de la presión barométrica. También va a haber una disminución de la presión capilar de oxígeno y esto es por un aumento de la extracción de los tejidos. Y sin embargo, aunque disminuye tanto la presión alveolar parcial de oxígeno como la presión capilar, todavía va a haber una disminución del gradiente alveolo capilar y pues esto va a desfavorecer la parte de la difusión de oxígeno a través de la membrana. Además, cuando hay una menor presión parcial de oxígeno en el capilar en los capilares de los pulmones, va a aumentar la pendiente de la curva de disociación de la hemoglobina y esto va a hacer que más oxígeno se necesite para llegar a una mayor presión parcial en la sangre capilar pulmonar y esto también no va a favorecer pues a que la captación sea como así efectiva. Entonces, digamos que en el contexto de un paciente que esté a altas alturas, que esté haciendo un ejercicio vigoroso y que tenga, por ejemplo, una neumopatía, entonces en estos casos puede pasar que el oxígeno deje de estar limitado por perfusión y pase a estar limitado por difusión. Y ya por último, quería hablarles de enfermedades que pueden afectar la capacidad de difusión pulmonar. Aquí están como las cuatro principales que mencionaba el libro. Por ejemplo, está la fibrosis pulmonar intersticial difusa, que ocurre en sarcoidosis o en esclerodermia. Y esto se da pues, por el engrosamiento de la barrera sangre-gas, el concepto del que ya hablamos. Enfermedades como el EPOC, esto se da por tanto la reducción del área superficial total de la barrera como la disminución de la cantidad de hemoglobina, porque en algunos casos, en algunos tipos de EPOC hay destrucción de los vasos sanguíneos, de los capilares. En la pérdida de tejido pulmonar funcional, por ejemplo, a pacientes a los que se les realiza una extirpación quirúrgica, también va a haber lo mismo que en el EPOC, una reducción del área superficial total y una disminución de la cantidad de hemoglobina. Y en pacientes con anemia, pues una disminución de la cantidad de hemoglobina.